pero bueno, es una parasitosis muy importante en el país. Sí, entonces les voy a dar algo de esto, hemos aprendido mucho con Leishmania. Uy, ¿no? No me haces favor. A la voz de ella. No me da Dios. Bien, entonces la leishmaniasis también es una enfermedad zoonótica que tiene afectaciones dérmicas, mucocutáneas y viscerales. Sí, está causada por protozoarios del género Leishmania. Y en América hay complejos. ¿Sí? Entonces en América tenemos los complejos Leishmania mexicana, brasilensis y guyanensis. Y en el viejo mundo, complejos de Donovani, Tropica y Meyer. ¿Cómo se transmite la leishmaniosis? Pues es de una persona infectada a una sana a través de un insecto, ¿sí? Por la picadura. Entonces, ya sean insectos hematófagos del género Lutzomia en las Américas o Phlebotomus en el viejo mundo. ¿Pasas? Bien. Miren, aquí nada más viene, es complicado todo esto de Leishmania, porque, ay Dios, mira, ¿sí me la dio? Ahí está, ya. Entonces, es el género Leishmania, pero el subgénero puede ser Leishmania ovania, ¿sí? Y dentro del subgénero Leishmania tenemos los complejos que les mencionaba de Donovani, representada por estas especies, Tropica, Meyer, Tropica y mexicana. Por algo se llama mexicana, ¿verdad? Donde está Amazonensis, mexicana y venezuelensis. Y Vania, el subgénero Vania, que comprende el complejo brasilensis o el guyanensis. ¿Sí? Pásame la siguiente. Yo, ¿verdad? Híjole, estoy en la lenta. Bien. Entonces, estos complejos de Leishmania pueden ser estudiados o pueden llegarse a identificar fácilmente por PCR, ¿sí? Amplifican un fragmento de ribosomal, los transcritos y los ICTRs que le llaman, y una vez que amplifican el producto lo restringen con una enzima que es JAE3, y es lo que les muestro aquí, el patrón de restricción por esta enzima. Entonces, dependiendo de los fragmentos que se den, pueden identificarse que pertenece al subgénero Vania o al de mexicana o brasilensis. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, ¿sí? Son patrones diferentes. Entonces, en base a este estudio molecular, pueden identificar la especie, el complejo, el subgénero. ¿Sí? Pásamela mejor, no se me... Estoy en la lenta. Ahí está. Bueno, dentro de la leishmaniasis es considerado dentro de las enfermedades desatendidas, tropicales desatendidas, ¿sí? Y se da principalmente en países en desarrollo. La Organización Mundial de la Salud estima que aproximadamente 350 millones de individuos viven en zonas de alto riesgo y hay aproximadamente 14 millones que son directamente afectadas por la enfermedad. Hay tres principales tipos de leishmaniasis: la cutánea, mucocutánea y la visceral. ¿Me pasa la siguiente? Es una cosa, ustedes pueden ver, esto llama la atención porque realmente es una enfermedad importante, ¿sí? Desfigurante en algunos casos. Entonces, la leishmaniasis cutánea, ¿sí? Aquí la tenemos, vean esto. Pues cutánea, conocida aquí como úlcera de los chicleros, así se conoció hace muchos años, y es ocasionada por complejos de L. brasilensis, mexicana o trópica. ¿Sí? Puede ser de dos tipos, la que está localizada, que tenemos este tipo de lesiones, o la que está diseminada. Vean ustedes, pueden tener en todo el cuerpo. ¿Sí? Y de la leishmaniasis cutánea difusa está originada o ocasionada por complejos de mexicana o brasilensis. La mucocutánea, ven ustedes, realmente afecta a toda la mucosa del individuo. Entonces es la conocida como espundia y está principalmente ocasionada por el complejo de L. brasilensis. La visceral, tenemos la visceral diseminada o calazar, que son las formas más graves, ocasionadas por Donovani, Infantum o Chagassi. ¿Sí? Ahora, en una secuela de esta visceral por calazar, que ustedes lo ven, miren nomás qué desfigurantes están, son nódulos localizados principalmente en el rostro. La siguiente, por favor. Bien,
Uno pensaría que en México únicamente tenemos leishmaniasis cutánea, ¿verdad? Ocasionada por leishmania mexicana, pero no, resulta que también tenemos mucocutánea y cutánea difusa y leishmaniasis visceral. Aquí ustedes pueden ver los diferentes estados en los que se han registrado casos con leishmaniasis cutánea localizada, mucocutánea y difusa y la visceral. Entonces sí tenemos los tres tipos. Pasa la siguiente. De datos más recientes, por ejemplo, en el 2017 hasta esta semana 16, que es lo que encontramos, hay 185 casos. Vean ustedes, Quintana Roo no se había caracterizado por tener tantos casos y en este año lleva 102. ¿Sí? Y de visceral ya hay reportes en el 17 de 2 casos, uno en Oaxaca y otro en Veracruz. Pasa la siguiente. El ciclo de vida de leishmania es, yo les mencionaba que empieza con la picadura de un flebotomo que va a transmitir el promastigote metacíclico del parásito. Si este promastigote metacíclico se encuentra en las piezas bucales del insecto y al ser el individuo infectado, promastigote migra e invade macrófagos. Es su célula hospedera. ¿Sí? Ahí este parásito, metacíclico, este promastigote metacíclico sufre diferenciación en la vesícula parasitófora hacia amastigote, ¿sí? Que son estas estructuras pequeñas que les muestro aquí, que crecen, se dividen y los amastigotes lisan al macrófago, de tal manera que son liberados. Y pueden suceden dos cosas. Una es que estos liberados puedan infectar a otras células, o que si el individuo es picado por el insecto, tome sangre y el insecto dentro de las hembras, principalmente son las hembras las importantes, va a pasar del aparato digestivo, va a haber una diferenciación del amastigote hacia el promastigote, y este promastigote va a dividir, va a crecer, se va a dividir y va a transformarse a promastigote metacíclico, que es el infectivo, y va a migrar hacia las piezas bucales del insecto y cuando pique pues las va a transmitir nuevamente. La siguiente, por favor. Todo rápido, dale 20, ahí está. Bien, miren, esto nada más es porque como buenos biólogos a lo mejor les interesa también saber que hay varias especies en México. El género del flebotomo que transmite la leishmaniasis es Lutzomia, ¿sí? Pero ustedes pueden ver que hay varias especies de Lutzomia en toda la República Mexicana. La que está considerada que es el principal vector para leishmania mexicana es Lutzomia olmeca, pero por predicciones de distribución de los insectos hay Lutzomia cruciata también en estados importantes. A nosotros nos interesaba Oaxaca, ¿sí? Que no se ha trabajado mucho la leishmaniasis en Oaxaca. Una doctora que está en la Facultad de Medicina de la UNAM ha trabajado mucho con casos de leishmaniasis de Campeche, de Tabasco, pero Oaxaca no. Y hay en su registro de casos de leishmaniasis en Oaxaca. Entonces es importante, pero nos encontramos que en la predicción de la distribución de especies de Lutzomia, cruciata es la que parece que es más importante en Oaxaca, ¿sí? Entonces, posteriormente vamos a iniciar un estudio en donde vamos a hacer colecta de las moscas, de los insectos, y vamos a tratar de identificar la especie. Ahora, es bien difícil encontrar la infección. O sea, vamos a ver que está ubicada, pero va a ser muy difícil que podamos decir si tiene al parásito, ¿sí? Porque estábamos viendo, y de colectas de 2000 insectos, una tiene al parásito. Pero bueno, y entonces hay otras, Lutzomia shannoni, que se considera que es la que está transmitiendo la Chagassi, la Lutzomia panamensis, Lutzomia longipalpis, importante también para Chagassi, y la Lutzomia ovalesi. Pasa la siguiente. Bien, el tratamiento es principalmente con compuestos antimoniales pentavalentes del tipo de glucantime y pentostan. Es una administración parenteral, ¿sí? Y tiene muchos efectos adversos, aquí les presento, es el glucantime y el pentostan. Hay otras alternativas en el tratamiento como es la anfotericina B o la mitelfolsina. La mitelfolsina es interesante porque es de reciente uso y es el único fármaco de los que se utilizan para el tratamiento que se puede dar por vía oral. Los otros es por vía intravenosa muscular.
¿sí? Y la mitelfosina sí puede ser por vía oral. Se usó principalmente contra la visceral. En la India comenzaron los estudios acerca de la utilidad de este fármaco. Entonces, oye, la anterior. Entonces, estos fármacos tienen varias desventajas, como que son de alto costo. En zonas donde hay leishmaniasis, que son zonas donde hay mucha pobreza, no llegan estos medicamentos tan rápido, tan eficientemente como debieran. Requiere días de hospitalización para su administración parenteral, debe tener un seguimiento, la administración principalmente de estos antimoniales. Tiene efectos secundarios, ¿sí? Y muchas personas abandonan el tratamiento. Y lo importante de todo esto es que contra todos los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la leishmaniasis hay resistencia. ¿Sí? El parásito presenta resistencia a ellos. La siguiente, voy rápido. Bien, entonces en la búsqueda de estos nuevos agentes terapéuticos podemos seguir dos rutas, ¿sí? Una de ellas sería que se diseñan y sintetizan nuevas moléculas, se ensaya su actividad en células o in vitro y posteriormente se llega a la identificación del blanco y mecanismo de acción. La otra estrategia es empezar con un blanco identificado, diseñar moléculas y sintetizarlas contra este blanco en especial, comprobar la actividad antiparasitaria de estas moléculas y pues de alguna manera sabemos hacia qué van dirigidos, ¿sí? El otro es, primero lo sintetizamos y después vemos qué hacen, ¿sí? ¿Me pasas la siguiente? Bien, hay varios blancos terapéuticos en leishmania. Principalmente les voy a hablar en la ruta de las poliaminas, la arginasa es muy importante en esta ruta de poliaminas. La inhibición de esta enzima reduce los niveles de poliaminas y reduce la carga parasitaria. Y hay evidencias de que reduciendo la arginasa. La arginasa, aquí imagínense, así abstractamente, este es el parásito, está dentro de la vacuola parasitófora, va a introducir el parásito de la arginina. A través de la arginasa del parásito va a convertir el ornitina y urea. A través de la enzima ODC, de la descarboxilasa, se produce putrescina, a través de esta enzima la espermidina y así, y finalmente todas estas moléculas participan en síntesis de aminoácidos, también posteriormente vamos a ver que participan en la regulación del metabolismo redox del parásito y llevan a la proliferación del parásito. Entonces, si nosotros inhibimos aquí a la arginasa, le estamos pegando en un punto estratégico al parásito, ¿sí? Ahora, el macrófago también tiene arginasa, ¿sí? Entonces, también el macrófago utiliza, dependiendo del tipo de respuesta inmune que se esté dando, si el individuo montó una respuesta inmune tipo TH1, en ese tipo TH1 principalmente producción de ácido óxido nítrico, ¿sí? Entonces, se va a utilizarle la arginina a través de la INOS, nos va a llevar a la producción de óxido nítrico y lleva a la muerte del parásito. Son individuos que están respondiendo bien, ¿sí? Pero si hay una respuesta en ciertos individuos en donde no se dio la respuesta TH1, sino se da una respuesta tipo 2, aquí hay una regulación de la arginasa, hay una mayor producción de la arginasa del macrófago. Y entonces en lugar de llevarnos hacia acá, nos lleva hacia acá, ¿sí? Y es donde el parásito prolifera, ¿sí? ¿Vamos? Bien, pásame la siguiente rápido. Bien, entonces vimos como blanco terapéutico a la arginasa, ¿sí? De leishmania mexicana. Entonces, en modelos in silico se hizo, bueno, la arginasa, se modeló la arginasa mexicana, se encontró que sí había ciertos cambios con respecto a la de humano, ¿sí? Y se hizo una búsqueda virtual de moléculas con actividad inhibitoria de la arginasa de leishmania mexicana. Se utilizó una base de datos zinc, que es alrededor de 1439 moléculas que se pueden analizar in silico para ver si tienen afinidad por el blanco que nosotros queremos, ¿sí? Entonces se hizo este estudio en la Facultad de Química y de este estudio salieron varias moléculas que nos decían que había buena afinidad por la arginasa del parásito, ¿sí? De esas, ¿me pasa la siguiente? Pues 9 de ellas se sintetizaron. Aquí les muestro las características de estas. Estas moléculas, estas son las afinidades que tienen por la arginasa de leishmania mexicana. Tienen estas estructuras con diferentes sustituyentes en diferentes posiciones. En realidad en general son N-bencil, 1H-bencimidazol, 2 aminas, ¿sí? Bueno, estos compuestos salieron
del screening de esa base de datos y nos decían que tenían actividad contra la arginasa. Pero hay otro método, entonces este es el que yo les decía, empezamos de abajo hacia arriba, tenemos el blanco y nos vamos hacia la síntesis, búsqueda de estos compuestos, su síntesis, y vamos a demostrar si tienen actividad. Pero en el caso de Leishmania usamos también el otro caso. Pásame la siguiente, por favor. Que es, aquí les muestro, no se preocupen por todo esto. Lo único que les quiero mostrar, estos 9 son el diseño in silico y estos otros, ¿sí?, son un diseño racional. ¿Qué quiero decir con esto? Que a estas moléculas, principalmente a algunos que presentaron buena afinidad y todo esto, se les modificó, se les comenzó a hacer diferentes sustituciones en las diferentes posiciones, ¿sí?, sin saber si iban a tener ya actividad contra la Leishmania, contra la arginasa o no. Fue un diseño racional, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque veo que si tiene actividad o me da hipotéticamente una actividad, pues voy a ver si ahora le meto un metilo aquí o se lo quito, se lo pongo, le meto un cloro y veo qué actividad tiene. Ese es el diseño racional. Pásame la siguiente. Bien, entonces determinamos la actividad contra el promastigote de Leishmania mexicana. Eran 28 compuestos. Entonces, lo que quisimos ver es primero hacer una selección de esos 28, cuáles eran los que tenían buena actividad leishmanicida, y utilizamos como fármaco de referencia a la metilfolcina, ¿sí? Y el ensayo que hacemos es un ensayo en donde crecemos en placas, en cajas, ¿de cuántos son pozos? De 96. Crecemos a los promastigotes, los ponemos a cultivar con diferentes concentraciones de los derivados del benzimidazol, con nuestros controles, los dejamos crecer a 25 grados en media Schneiders, que es específico para la Leishmania, y lo dejamos 48 a 25 grados porque es la temperatura en donde el promastigote crece, está en el mosco, en el insecto, acuérdense. Entonces, después de hacer este ensayo, añadimos la resarsurina, que es una molécula que nos va a permitir ver si hay actividad metabólica o no del parásito, ¿sí? Nos puede dar, estos colorcitos son como violetas, azulosos, que no hay actividad, y cuando hay actividad en rosita. Se lee la fluorescencia, porque eso es lo importante de la resarsurina, se puede leer en un fluorómetro, se lee la fluorescencia, calculamos el porcentaje de viabilidad de nuestros tratados sobre los control por 100, hacemos el cálculo del porcentaje de parásitos muertos y con un análisis PROBIT sacamos la concentración inhibitoria del 50. ¿Sí? Pásame a la siguiente. Pero también algo importante es, pues sí, yo puedo hacer cualquier compuesto, pero ¿y si es tóxico? Yo lo que quiero principalmente, si estoy diciendo que todos los otros el tratamiento tiene efectos secundarios, pero yo quiero que de principio escoja moléculas que no sean citotóxicas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues in vitro yo puedo comenzar a analizarlos utilizando, en este caso son los macrófagos de la línea celular J774, son de ratón. Entonces, lo que hacemos es crecer en estas placas, crecemos en los pozos a los macrófagos y posteriormente les añadimos los compuestos a diferentes concentraciones, incubamos cierto tiempo, usamos nuevamente el método de la resarsurina y vemos la viabilidad de las células. Sacamos la C50, concentración citotóxica al 50. ¿Sí? Entonces, pásame la siguiente. Aquí les muestro un primer screening. Ven ustedes. Este es sobre el promastigote de L. mexicana que lo usé como un primer screening. Y yo encuentro de los 28 con mi compuesto de referencia. Ven ustedes, aquí les presento la 650, la actividad que tiene el compuesto sobre el promastigote in vitro. En la segunda línea, la columna, les estoy presentando la concentración citotóxica. ¿Qué quiere decir? Mientras esta concentración sea más grande, el compuesto es menos citotóxico. Requiero más cantidad para que me dé la CC50, ¿sí? ¿Vamos? Y la 650 es al revés. Y les estoy mostrando un índice de selectividad que lo estamos calculando de dividir la CC50 sobre las 650 de cada compuesto. ¿Qué me está diciendo esto? Esto me está diciendo qué compuesto va a tener mayor actividad sobre el parásito y menos sobre el macrófago. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero? Entonces aquí les muestro, miren, de los 28 están en rojo, 4 tuvieron buena actividad. 7, 8, 9 y el 19. 7, 8 y 9 sabemos que están dirigidos contra la arginasa de Leishmania mexicana. ¿Sí? Lo reconocen. Entonces tenemos una 650, ven ustedes, la mejor 650 está con el 7 y el 8. La C650, ven ustedes,
el mejor fue el 8, ¿sí? Pero cuando sacamos, y en segundo lugar el 9, pero cuando sacamos el índice de selectividad, lo que encontramos es que nuevamente el 8 es más selectivo hacia el parásito y le sigue el 7, ¿sí? Si ustedes ven esto, pues 317 contra 39 de índice de selectividad o 91 contra 39. Entonces este fue un primer screening. Pero nosotros queríamos ver qué tan activos eran estos compuestos contra otras especies de leishmania, causantes de leishmaniosis cutánea, mucocutánea y visceral. Entonces, ¿qué fue? Seleccionamos ya del primer estudio el 7 y el 8, ¿de acuerdo? A esos los llevamos a evaluar su actividad leishmanicida contra promastigotes y amastigotes mediante el método de Sasurina contra especies de leishmania cutánea, mucocutánea y visceral. In vivo, hicimos un ensayo en un modelo de ratón de leishmaniasis cutánea en donde se utilizó la infección con Leishmania amazonensis. Estos compuestos in silico nos decían que tenían actividad sobre la arginasa del parásito, ¿verdad? Pero no me puedo quedar ahí, tengo que confirmarlo experimentalmente. Entonces fuimos a ver la inhibición de la arginasa del parásito. Y por otro lado hicimos un análisis proteónico para ver el mecanismo de acción del compuesto. Es diferente que sea la diana y otro el mecanismo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pásame. Entonces esto es contra los nativos de todas las otras especies. Cutáneas, aparte de la mexicana, usamos, me faltó una S, amazonensis, mucocutáneas, brasilensis y guyanensis, visceralis, donovania e infanto. ¿Estamos? Compuestos 7 y 8 seleccionados y el compuesto de referencia. Aquí fácilmente lo podemos ver porque lo resalté. Vemos que el 7 tiene actividad contra especies cutáneas y mucocutáneas, pero no contra el promastigote de las viscerales. O sea, las viscerales son más difíciles. El 8 tiene actividad contra las cutáneas y principalmente contra guyanensis de las mucocutáneas, pero tampoco tiene actividad importante sobre las viscerales. Y la metilfosina, aquí se los presento de tal manera que pueden ver, por ejemplo, con mexicanes del 7 y el 8 tienen una selectividad muy importante. Vean ustedes, necesito 2.62 o 3.21 micromolar para matar al 50% de los parásitos, comparativo con un 20 micromolar de la metilfosina, y así sucesivamente. Pásame la siguiente. Entonces, ya lo vimos contra el promastigote, pero ahora queríamos ver contra el amastigote, que en realidad es muy importante porque es la infección cuando los individuos tienen el amastigote, ¿sí? Entonces, este es un proceso bastante más complicado de realizar, no difícil, pero sí muy complicadito porque tiene varios pasos para poder determinar la actividad de los compuestos contra el amastigote. Vean, tenemos a la línea, a los macrófagos, los crecemos, los infectamos con promastigotes metacíclicos. ¿Se acuerdan? Es el que infecta. Entonces, para esto hacemos la curva de crecimiento del parásito y sabemos que a partir del día 7 están los metacíclicos. Y aparte, al 7, 8, octavo día de crecimiento, los pasamos sobre un gradiente de Ficol y purificamos a los metacíclicos. Los podemos separar de los procíclicos. Entonces, infectamos con los metacíclicos de las diferentes especies de Leishmania y posteriormente colocamos los compuestos a diferentes concentraciones, 7 y 8, y ya que los dejamos crecer, ya que están infectados los macrófagos, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a alisar a los macrófagos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a liberar a los amastigotes, ¿sí? Pero son unos pequeñísimos, no podemos contarlos, es muy difícil contarlos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ay, te digo que cuando quieren... liberamos a esos macrófagos, los rompemos a los infectados, liberamos al amastigote y ahora lo vamos a poner, aquí me equivoqué, no, porque falta crecerlos, bueno, sí, en el Schneider. Estos amastigotes liberados los voy a crecer en el medio Schneider, donde crezco al promastigote, y lo voy a dejar 3 días a 25 grados. ¿Para qué? Para que ese promastigote en ese medio Schneider se transforme, se diferencie hacia promastigote. Y con el promastigote entonces yo ya puedo realizar el ensayo de la resarsurina, ya se dividió el promastigote, hago el ensayo con la resarsurina
determino la fluorescencia, la densidad óptica, hago mi porcentaje de recuperación de promastigotes y calculo una 650. ¿Qué quiere decir? Pues si yo calculo más promastigotes, quiere decir que los compuestos tuvieron menos actividad sobre la mastigote. Así de fácil, ¿sí? Bien, y aquí les presento, miren, son datos muy interesantes porque aquí están las especies y aquí están los compuestos, el B8. Ustedes pueden ver, contra Mexicana, vean ustedes, fue bien activo, los dos, contra la mastigote, comparado con la mitelfolsina. Con amazonensis, el 8 fue muy bueno, contra guyanensis fue muy bueno, con brasilensis. Nuevamente tenemos que el B8 fue muy activo contra mastigotes de especies cutáneas y mucocutáneas, más activo que el 7 y que la mitelfolsina. Pero contra la mastigote de las viscerales no fueron muy activos. ¿Sí? Pásame al siguiente. Entonces, calculamos el índice de selectividad, que ya les platiqué cómo lo calculamos, ¿verdad? Mientras más grande el índice, tiene más actividad sobre el parásito y menos sobre el macrófago. ¿Ok? Así es. Entonces, ¿qué tenemos? Vean ustedes, algo muy interesante en efecto. Contra las especies viscerales, el 8 tuvo muy mala, no tuvo mejor actividad que la mitelfolsina. Pero cuando yo saco el cálculo del índice de selectividad, que está dado así, veo que el 8 también tiene un índice de selectividad mayor que la mitelfolsina contra las viscerales. ¿Qué me está diciendo? Que son menos tóxicos que la mitelfolsina, el B8. ¿Sí? Seguimos. Ahora, el modelo in silico me decía, tienen actividad, tienen afinidad por la arginasa del parásito. ¿Sí? Se la puedo creer, pero la tenemos que demostrar. Entonces, ¿qué hicimos? Para esto ya vi aquí, pero tuvimos que obtener a la arginasa de Leishmania mexicana recombinante. Se clonó, se purificó y utilizamos un kit que es el Quantichrome Arginase 6, que lo que hace es medirnos producción de urea, la actividad de la arginasa a través de la cantidad de urea que se produce. ¿Sí vamos? Le ponemos L-arginina y vemos la arginasa, ya sea de la recombinante o de extractos totales de células de macrófagos. Estos son monocitos que son diferenciados a macrófagos de humano, que son sin tratar o tratados con 7 y 8. Y vamos a ver qué tanto producen urea. Si 7 y 8 tienen actividad sobre la arginasa, pues voy a obtener poca urea, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿por qué hicimos esto con la recombinante y con la arginasa de un extracto total o soluble de los macrófagos? Porque también queríamos saber qué tan específico era contra la arginasa del parásito y no contra del macrófago. ¿De acuerdo? Entonces, eso era básicamente. Entonces, lo que hicimos fue, en el caso de la recombinante, pues tener nuestro control sin tratamiento o incubados con 7 y 8, y con el inhibidor, aquí metimos el inhibidor NOR-NOA a una concentración de los compuestos sin NOR-NOA de 40 micromolar. ¿Por qué lo metimos? Porque es nuestro control positivo. El NOR-NOA es un inhibidor establecido, reconocido, específico contra arginasa. ¿Sí? Entonces lo metimos como un control. Y el extracto total acá, de células tratadas o no tratadas con los compuestos. Medimos a través de este kit la producción de urea. ¿Sí? Y eso nos dio un porcentaje de inhibición, de inhibición de la actividad de arginasa. Pero por otro lado, vimos también, quisimos determinar la 650, en este caso del compuesto 8. Pusimos a la recombinante incubada con diferentes concentraciones del compuesto 8, medimos la producción de urea, calculamos mediante un análisis fluid la 650. Pasa a la siguiente. Vean ustedes. Resulta, vean el 8. El 8 me inhibió la actividad de la arginasa en un 68%. Pero en lugar de inhibir, me activó un 24% la actividad de la arginasa de los macrófagos. ¿Sí? El 7 inhibió en menor cantidad y estimuló más a la arginasa del macrófago. ¿Sí? Y nuestro control positivo inhibió un 32% e inhibió la arginasa de los macrófagos un 25%.
Entonces, de esto que sacamos, pues que el 8 sí inhibe a la arginasa, principalmente a la arginasa de Leishmania mexicana, un 68. Si quisiéramos inhibir a esta enzima, pues tendríamos que tener un porcentaje de mayor inhibición. Tenemos que seguirle buscando aquí otro compuesto que tenga un porcentaje mayor de inhibición. Pero hasta aquí lo que tenemos es que fue mayor, una inhibición mayor que la obtuvimos con el control positivo. Y al sacar la 650 obtuvimos una 650 35.9 micromolar, muy buena, ¿sí? A pesar de que nos da un 68% de inhibición. La siguiente. Bien, el docking que se había hecho con esto, aquí están, miren, este es el 7 y este es el compuesto 8. Resulta que cuando se hizo este estudio de la interacción de estos compuestos con la arginasa de Leishmania mexicana, se encontró, en especial con el compuesto 7, bueno, con el compuesto 8, perdón, que no entran directamente en el sitio activo de la arginasa. No entran en el sitio activo, o sea, no están inhibiendo porque ocupen el sitio activo. Están uniéndose en un lugar, mira, aquí está mostrado, ¿no? Por afuera del sitio activo de la enzima. Pero el compuesto 8, las diferencias que veo yo en inhibición de la actividad entre 7 y 8, pueden deberse a que el compuesto 8 tiene puentes de hidrógeno con diferentes residuos de aminoácidos de la arginasa en mayor cantidad que lo hace el 7. Entonces esos puentes de hidrógeno han sido importantes para la actividad del 8. ¿Sí? Pásame la siguiente, Raúl, y veloz. Bien, entonces yo digo, bueno, 7 y 8 yo sé que van contra la arginasa. Sí sé que te están inhibiendo, no como yo quisiera, pero me inhibe el 8, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿por qué no me inhiben a las viscerales? ¿Sí? ¿Qué tan diferente es la arginasa de lo Donovani contra la de brasiliensis o de mexicana? Si es arginasa, debe tener muchos aminoácidos conservados, ¿no? Entonces lo que hicimos fue un alineamiento de la secuencia, en este caso de mexicana, de Donovani y de brasiliensis. Es una secuencia de aminoácidos. Y se comparó. Entonces se vio que en efecto, aquí en azul tenemos aminoácidos que forman parte del sitio activo y en verde tenemos donde se une el metal, en este caso es un manganeso. Se nos ocurrió revisar el 8, ya sabíamos por el docking con qué residuos de aminoácidos se estaba haciendo estos puentes de hidrógeno. Entonces los ubicamos aquí. Eran el residuo 143, 148, 150 y 152. ¿De acuerdo? Y comenzamos a ver, pues, oh sorpresa, fíjense. Entre brasiliensis y mexicana se conserva. Donovani no. Tiene un cambio en aminoácido. Entre mexicana y en la posición 100, que es la 148, se mantiene mexicana y brasiliensis. Donovani no. En este residuo, Donovani lo tiene cambiado. Y en el 152 también. Oh sorpresa. Resulta que lo que me estaba mostrando el docking fue muy importante para tratar de entender por qué el 8 no tiene una buena actividad contra la arginasa de Donovani como ejemplo de visceral. No nos los esperábamos, la verdad, cuando hicimos esto dije, ahí hay una parte importante. La otra cosa es de que se hizo un estudio del metaboloma, ¿verdad? De diferentes especies de Leishmania, la mexicana, Mayor y Donovani. Fue un estudio gigantesco. ¿Qué es lo que hacía? Pues le pongo la L-arginina en el medio, sé qué cantidad pongo, los incubo, los parásitos de las diferentes especies con esa L-arginina, después de ese lavo y determino cuánta L-arginina internalizó el parásito, ¿sí? Y también veo otros productos de las poliaminas. Entonces lo que encuentran estos autores, utilizan diferentes moléculas, entre ellas y la que nos interesaba era la L-arginina, encontramos que Donovani utiliza menos L-arginina que la mexicana y que otra Mayor. ¿Sí? Entonces esa podría ser otra explicación. Resulta que la L-arginina para Donovani le es menos importante, lo utiliza menos que las otras especies. ¿Sí? Entonces hay varios caminos por los cuales puede ser esto. La siguiente, por favor. Entonces para ver el mecanismo, hicimos el análisis proteómico. Ya los cansé con esto, pero control, tratados con 8. ¿Sí? En tiras de pH que van de 4 a 7. Ya es el 2T. Y
Entonces vimos varias diferencias. Por ejemplo, mira, vean ustedes esta, 20 en el control, este spot está mucho más intenso que este, ¿verdad? Pueden ver, por ejemplo, el 14 con el 15. Bueno, hicimos lo mismo. Se hizo el análisis densitométrico, se determinó puntos de interés porque tenían una expresión diferencial entre el control y el tratado con 8 y se mandaron secuenciar. Entonces lo que tenemos hasta ahorita son estas proteínas que están identificadas. Quiero que se vayan de manera tendenciosa al 20. Y el 20, como ustedes ven, hay una menor cantidad, ¿verdad? Menor. Y esta proteína fue identificada como la triparredoxin peroxidasa. Ojo, esta participa en el metabolismo redox del parásito. Si me pasa el siguiente, creo que bien. Las dos flechitas. ¿Se acuerdan de esto? Ya se los había presentado. Entonces yo les decía que en el metabolismo de las poliaminas, donde está la arginasa para la producción de la ornitina y urea a partir de la arginina, se forman otras moléculas como la espermidina. Una molécula de espermidina con 2 de glutatión, a través de la tripanotiona sintetasa, nos va a dar a la glutatión. Y esta molécula es vital para conservar el redox del parásito. La que nosotros estamos viendo cuando inhibimos aquí es esta molécula, que también se ve su expresión disminuida. Entonces, está afectando, el 8 está afectando aquí, pero está teniendo como resultado también una disminución en una molécula que participa en el metabolismo redox del parásito, ¿sí? Entonces, también está afectando ahí. Pasar la siguiente. Entonces, cuando lo hicimos in vivo, usamos un modelo con murino con Leishmania amazonensis. ¿Qué se hizo? Ratones Val-C, ¿ya? ¿Ya son? Ratones Val-C de 3 a 4 semanas fueron infectados en el cojinete, en una de las dos patitas del cojinete, con 1 millón de promastigotes metacíclicos. Se esperaron 4 semanas por si miren, se les pone la patita así, hinchadísima, ¿sí? Y después de estas 4 semanas post-infección, se formaron grupos de 7 ratones y se les aplicaron 5 dosis de glucantime como un control positivo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Este es un antimonial pentavalente y el compuesto 8. A estas concentraciones, el glucantime se administró por vía intramuscular y intraperitoneal en nuestro control de infección. A las 12 semanas post-infección determinamos carga parasitaria. La siguiente. Miren, lo que vimos es una disminución en el proceso inflamatorio y al determinar carga parasitaria lo que hicimos es obtener vaso y patas, hizo macerado, se quitaron desechos celulares, obtuvimos al mastigote, bueno, las células con el amastigote, hicimos el proceso que hacíamos in vitro, lisamos y los pusimos en Schneider para que se diferenciaran al promastigote y cuantificamos promastigote. Entonces obtenemos este porcentaje de reducción de la carga. Ustedes pueden ver que B8 fue muy bueno comparado con el glucantime, la misma, y no es tóxico. ¿Si me pasa lo siguiente? Ya. Entonces, aquí a grandes rasgos lo que les traté de ver es que realmente el proceso in silico, todo el diseño in silico nos ayudó mucho, pero la molécula, la segunda parte de lo que puedo decir es que el compuesto hecho es una molécula prometedora, es una molécula líder para el desarrollo de nuevos leishmanicidas. Sé que esa molécula tiene actividad. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Modificarle, meterle diferentes sustituyentes a la molécula para ver si la podemos hacer más potente. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Ya. ¿Tienen alguna? Apenitas. Bueno, si tienen, no sé si tengan alguna duda. Ustedes ven, esta infección es bien importante, que afecta de una manera que ahora los muchachos han estado yendo ahí a Oaxaca, al istmo, ¿qué es Matías Romero? En el istmo. Diferentes comunidades. Matías Romero, ¿o cuál otra? Huichicobi. Son diferentes regiones, diferentes comunidades del istmo. Y pues hay individuos con la infección. Hay una señora que tiene la infección de años, ya es una infección crónica, tenía, ¿verdad? Totalmente destrozado ya esta parte de su cara, se veía ya el hueso. No es dolorosa, es el único bueno. Pero ahí el problema es que les dan el glucantime, se utiliza, pero se los dan como quieren. No llegan las dosis
necesarias para los diferentes individuos a tratar. Y entonces si llega una dosis completa, para que llegue completa la dividen para los que la necesiten. Entonces se les da no el tiempo suficiente, la dosis no se está cubriendo y son personas que a veces recaen o no se curan. ¿Sí? Entonces esta señora, ¿cómo se llama? Paula. Se le dio ya finalmente, no sé, como 2 o 3 veces le han dado glucantime. Y entonces nosotros conseguimos, bueno, Rocío consiguió a través de Sirven para Algo las Fiestas. En una fiesta conoció a alguien que tenía que ver con una compañía que produce el factor de transferencia, que activa respuesta inmune, según esto. Entonces nos dieron ahí una dotación completa de tratamiento para la señora Paula. Entonces se le llevó, estas personas de la compañía nos indicaron exactamente cómo debía de administrarse, se le donó, se administró y está recuperada, ¿verdad? Es una cosa que llama la atención cómo ha sanado la lesión con el glucantime y aparte con el factor de transferencia. Entonces, bueno, pues básicamente, y me faltaban los participantes. De esta parte todo fue de la tesis de doctorado de Rocío, ¿sí? Y con participación de la Universidad Complutense nos donaron las otras, nos permitieron trabajar con las otras especies de leishmania que ellos tienen allá, nosotros no tenemos mexicana. Y bueno, con la Facultad de Química, importante con esta interacción en la parte de los benzimidazoles y con el doctor Benjamín Nogueda de Politécnico. Entonces, bueno, cualquier... Entonces, perdón a la doctora Ayuso, y le vamos a pedir que si nos elige 2 numeritos entre el 1 y el 50. Ah, ya se fueron, el que no esté Sí, me toca, ¿no? el que no esté, El que no está le toca a los muchachos. A ver, ¿en dónde los cojo? No, ya usted lo dice, al ¿De azar. qué número a qué número? Del 1 al 50, ¿no? ¿Al 50 sería? ¿Al 50? Del 1 al 50, díganos 2 numeritos. A ver, el número 15. ¿15 al 15 todavía? Ah, Muy bien. Mira, ¿y la otro? primera. Otro más. A ver. ¿Y uno más? Y uno más, el 50. Ya no estuvo. Entonces el 25. Tampoco. 25. ¿No? Ok, otro. Uy, a ustedes no les dieron, ¿verdad? Ah, ¿cuál? No hubieran dicho cuál. El 10. ¿El 10? Ah, mira, ya estuvo de este lado. Estuvo cerca. ¿Cuál?